Seguimos en vivo a través de esta señal América Latina. Una nueva hora ha arribado a nuestra pantalla. Momento de mirar los títulos más destacados. Empezamos con el primero. Sudamérica, alerta de tsunami en Chile, en Colombia y Perú. Los detalles enseguida. Pasamos al siguiente título de esta importante jornada. Tenemos que hablar de la tragedia en Miami. Se conoció la identidad de la segunda víctima del accidente, una menor de nacionalidad chilena. De este título pasamos al siguiente. En Argentina, el ex senador Cuéllar y su secretaria irán a juicio oral en Paraguay. Vamos a retomar esta historia de Argentina directamente a Inglaterra. Fanáticos y familiares dan el último adiós al gran Ozzy Osbourne. Los detalles de esta despedida también te los compartiré en instantes. Y un título más para compartir con usted. De Inglaterra directamente tenemos que hablar en el mundo del deporte de la Copa América Femenina. Brasil venció a Uruguay y enfrentarán Colombia a la gran final. Todos los detalles en nuestra señal y por supuesto en Disports. En América Latina y varias costas de esta región, hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de Ecuador, también Colombia, se encontraron en importante alerta del tsunami, esto después del terremoto de magnitud 8.8 que ocurrió ayer en Rusia y que esto generó una importante alerta que ya se ha levantado en países como Ecuador o como Chile, donde ha bajado de un estado de evacuación a simplemente precaución, pero se mantiene en Perú. Y Carmen Alvarado tiene más detalles para compartir con nosotros a esta hora. Compañera, bienvenida una vez más. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio. Estamos en vivo y en directo, 5 de la tarde, hora local. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el contraalmirante Jorge Vizcarra de la Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación del Perú. A continuación, los detalles actualizados de esta situación, de esta jornada que se generó luego del terremoto de 8.8 en la escala de Richter en Rusia. Veamos. Me encuentro con una voz más que autorizada, me encuentro con el contraalmirante Vizcarra porque nos va a dar los detalles. La última actualización, el último balance de lo que significa este tren de olas luego de ese terremoto de 8.8 en la escala de Richter que ocurrió precisamente en en el extremo más oriental de Rusia. Un placer, muchas gracias contraalmirante por estar con nosotros y todo nuestro auditorio de América Latina. Okay, muchas gracias a ustedes por venir acá al Centro Nacional de Alerta Tsunami. Nosotros nos mantenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, monitoreando constantemente cualquier anomalía que se presente en el Océano Pacífico, ¿no? ¿Cuál es la última actualización? Porque durante la mañana se informaba o se cambiaban los horarios sobre este tren de olas. A esta hora estamos hablando ya en la tarde, de 3:25 de la tarde. ¿Qué es lo que se está viviendo? Sí, bueno, efectivamente, primero en la madrugada nosotros emitimos una alerta de tsunamis, ya dando algunas, digamos, orientaciones tanto a los gobiernos locales como a la población en general, para que tome las precauciones del caso, en el caso de los gobiernos locales, y para que tomen las medidas necesarias todos los pobladores ribereños ante un eventual arribo de una ola de tsunamis. Y efectivamente nosotros hemos emitido unas alturas de olas y unos tiempos de arribo de tsunamis. Sin embargo, conforme ha ido pasando el día, hemos visto que ese tiempo de arribo no ha sido tal. Ha llegado la ola con un desfase más o menos de 1 hora y media después. Ajá. Pero eso ha sido positivo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una pleamar, o sea, una alta marea, que la ola iba a llegar justamente cuando había una pleamar en una zona descendente. Sin embargo, ahora la ola ha llegado cuando había una baja mar. Entonces, esta ola, la altura ola, se ha
digamos, complementado con la bajamar y no ha habido esa amplitud de ola que inicialmente nos hubiese afectado mucho más si hubiera sido una playa. Si está en una marea alta, con una altura de ola, nos hubiera golpeado mucho más fuerte. Qué interesante lo que usted comenta. Ahora, ¿de cuánto ha sido, digamos, estas olas? ¿En cuánto ha llegado? Porque se hablaba muy temprano, incluso de 2 metros o 1,5 metros. Y concretamente, según la última información que usted maneja, en todo el litoral peruano, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, mire, acá tenemos las alturas de ola que nos habíamos estimado. Sin embargo, hemos visto que ha llegado con menor altura de ola a la que había sido estimada. Estos son modelos numéricos que hemos desarrollado acá en la Dirección de Hidrografía. Lógicamente que estos modelos numéricos, con el transcurso del tiempo, tenemos que ir validando, tenemos que ir ¿no? afinándolos. Lógicamente, nosotros teníamos justamente, digamos, la mayor altura de ahora era en 1.3 en Talara. Hemos visto que en Talara más o menos ha llegado a 0.7, ¿no? Entonces, menor a lo que teníamos, ¿no? Otro tema importante para nosotros es lógicamente la zona de Pisco, porque la zona de Pisco es una playa tendida, una playa que tiene poca pendiente, entonces cualquier tipo de variación pequeña hacía que el agua se meta mucho más, entonces también era un tema importante para nosotros. Sin embargo, hemos visto que si bien es cierto, ha llegado a una altura de ola similar, pero no ha habido ese desborde que se ha apretado. Lo que sí hemos visto, y reiteradamente, es que en casi todas las playas, no casi todas las playas, sino en una gran cantidad de playas del norte, ha habido un retiro progresivo del mar. Un retiro progresivo, inclusive, creo, no sé si ustedes han podido ver esas imágenes de las rayas que se han, digamos, quedado atrapadas en el fondo del mar. Sobre todo también vimos algunas imágenes del norte en Paita, que también el mar había retrocedido un poco, unos 200, 100 metros había estimado. Así es. En Paita se ha retirado en Talara, se ha retirado en Huacho y a simple vista considerablemente. Correcto. Ahora, ¿qué pasa en el Callao? Concretamente en la provincia constitucional. En el Callao nosotros hemos visto de que efectivamente la altura proyectada era 1.11, eventualmente nosotros hemos tenido en algún momento pleamares, o sea, alturas de mareas superiores a 1.21 inclusive, entonces por ende 1.11 no nos iba a golpear como tal, pero sin embargo hay que tener presente lo siguiente: si bien es cierto, la ola no podría venir como una, digamos, con una fuerza tal que podría generar un problema, pero sí estas corrientes anómalas, esas corrientes de flujo y reflujo podrían generar algún tipo de problema, sobre todo en la actividad portuaria, porque estamos hablando de buques inmensos que cuando ingresan y salen pueden tener algún tipo de afectación por estas corrientes que se generan. Por eso que las previsiones respectivas. ¿Se tiene hasta el momento algún tipo de información de levantamiento de alerta de tsunami? Nosotros todavía seguimos monitoreando. Mire, si puedes poner, por favor, a ver, por ejemplo, pone el puerto de Hilo. Nosotros acá tenemos los mareógrafos de todos los puertos. Por ejemplo, ahí tenemos Moquegua Hilo, ahí podemos poner el mareógrafo y ahí tenemos, por ejemplo, cómo ha ido modificándose esto, ¿no? Normalmente este es un patrón normal de un mareógrafo. Sin embargo, si vemos acá prácticamente el extremo derecho, vemos que ese patrón ha tenido unas subidas y unas bajadas notorias. Eso es un indicio de que ha venido un tren de olas. Bien. Una primera ola, una segunda ola, una tercera ola y ahora hay una cuarta ola que ya se está disipando. Tenemos que esperar que esto se disipe, que llegue a unas condiciones normales y ahí vamos a levantar la alerta de tsunami. Ahora, contraalmirante, si lo hablamos en simple, ¿cuántos trenes de ola se han impactado en el litoral peruano? Normalmente los trenes de olas para un tsunami es entre 2 y 4. 2 y 4. ¿Y cuántos estamos experimentando? Estamos llegando a 4. Ya prácticamente estamos como que cerrando el ciclo de esta situación. Así es. Nosotros creemos que una media hora más podríamos estar evaluando ya una cancelación del alerta de tsunamis. Es decir, ya en todo el litoral peruano. Así es. Correcto, yo le agradezco mucho por estas precisiones, por su tiempo. Yo sé que tienen una jornada muy recargada. Gracias, contraalmirante. Esta es la información que tenemos desde la capital peruana. Retornamos a nuestros estudios de Buenos Aires. Bien, Carmen Alvarado, ahí estaba la entrevista con el contraalmirante. ¿Con quién te encuentras en este momento, compañera? Te escuchamos.
Nosotros seguimos recorriendo el Callao y aquí precisamente en la punta, porque si ustedes ven el mapa del Perú y seguramente lo han advertido, si aquí hay una alerta de tsunami o hay un tsunami que se pueda materializar, la punta podría desaparecer. Y yo me encuentro aquí en la punta del Callao y qué mejor con la teniente alcalde, estoy hablando de Marisol Gabilondo, porque ella me estaba informando previamente a este vivo, Andy, de que aquí viven 3.800 personas, el 40% es persona adulta mayor, entonces necesita ayuda, soporte, sobre todo si hay una evacuación. Pero ¿cuántos refugios hay en este lugar y de qué forma también podría salir la gente y cuál es el mecanismo de evacuación si es que hay un tsunami o que estas olas llegaban con tal magnitud? Como verás, si acá tuviéramos algún tipo de inundación, se inundaría todo el distrito. Somos un distrito de 1 kilómetro de largo y de 5 cuadras de ancho, no tenemos más. De los 3.800 habitantes que existen acá, tenemos 17 refugios. La evacuación vertical son edificios altos. Este, por ejemplo, es para evacuación vertical. Este es para evacuación vertical. El convento de las monjas también. Ajá. La escuela naval. La villa naval. La villa naval es donde viven los marinos que les dan casas temporales. Tenemos 17 en total. ¿Y eso por qué se hace? Si fuera un tsunami, que es una alarma, no una alerta, sino alarma, sí, es inminente. De todas maneras va a suceder. En 12 o 20 minutos, en 12 minutos estaría inundado todo. Entonces, para evitar eso, tenemos que ir a refugios altos. Correcto. Y si no hay la posibilidad de ir a refugios altos, y claro, porque hay familias que están asustados, quieren salir aquí al distrito, ¿cuánto tiempo sería? Tienes 12 minutos para salir 12 minutos. Distrito. Y cuando tienes la alerta antes, es decir... Tienes la alerta antes, como nos ha sucedido ahora, que la Marina nos indicó a las 5 de la mañana que iba a haber una alerta de tsunami, que es una prevención. Claro. Tuvimos nosotros la precaución de hacerlo 4 horas antes de la llegada supuestamente de la primera ola. Y en esas 4 horas la gente ha podido evacuar tranquila, irse en sus carros, llamar a sus familiares, los adultos mayores, ir acompañados. Y los que decían, no es necesario, me voy a refugios altos, fueron a refugios altos. Y ahí estábamos nosotros. Pero sí hubo una gran responsabilidad por parte de la ciudad. De verdad, yo felicito a los vecinos de aquí. El comportamiento que han tenido ha sido de compromiso total. La gente ha estado contenta, ha sentido tranquilidad. Tú venías al distrito y no parecía que había evacuación. Ajá. Todo era calmado, la gente lo ha hecho con responsabilidad. Todos los protocolos se activaron, nuestro personal de comunicaciones, defensa civil, seguridad, todo fue cronometrado, pero al milímetro. De verdad que nos sentimos muy satisfechos y con la población también. Marisol, y tú también me comentabas sobre un refugio que podría albergar a 3.000 personas. ¿Dónde es esto? Ese es en la Escuela Naval. La Escuela Naval tiene un edificio que se llama el edificio Miguel Grau, donde la mayor parte del edificio es los cuartos de los cadetes y el resto son algunas salas de estudios. Ese edificio tiene forma de trapecio y es antisísmico. Se construyó en la época de los años 70 y ahí tienen la azotea como una especie de piscinas que son así, están divididas, donde alberga 3.500 personas. Ahí sube personal de la Marina, cadetes, oficiales, personal civil y los vecinos. Acá no empadronamos a la gente para que vaya a los refugios. La gente va al refugio que está más cerca a su domicilio. Así funciona. Por ejemplo, si estamos aquí parados enfrente de la municipalidad y pasa algo, ustedes, bueno, se van al frente, ¿no? En este edificio. Me dijo que eran 14 refugios en total, 17, y este más que ha comentado donde podría albergar a 3.000 personas. La Escuela Naval, que queda perfectamente. Claro, porque sin lugar a dudas el impacto de un tsunami aquí en la punta Tenemos suerte de tener a la Marina, ¿no? Porque ellos son los que nos informan todo, ¿no? ¿Qué más que ellos? Claro. Si ellos dicen hay que evacuar, hay que evacuar. Y se activaron todos los protocolos de inmediato y hubo reuniones también. Hay un poco de malestar en la población porque hay gente que dice, no, mira, ya vivo tantos años, no va a pasar, ¿no? Porque sucede, la gente cree que sabe, pero si la Marina, que es la entidad competente, te dice que hay que evacuar, porque uno nunca sabe, ¿no? La naturaleza es impredecible. Y hay que estar preparados. Gracias a Marisol Gabilondo por estar con nosotros en vivo en directo para DNews. Y Andy, comunicarte que nosotros también hemos hablado con otras autoridades de lo que ha pasado durante esta jornada, más allá también del contraalmirante Jorge Vizcarra. También hemos hablado con el congresista Raúl Doroteo, que estaba también monitoreando la situación aquí desde la Marina, y nosotros vamos a seguir recorriendo también
también, porque hemos hablado con algunos vecinos de aquí y ellos han asegurado que se han manejado las cosas con total tranquilidad, que realmente no ha habido ningún tipo de problema y que se han tomado las cosas con seriedad. Y solamente, Marisol, ya para dejarla, ¿cuál es su mensaje a la comunidad internacional? Por ejemplo, nos están viendo en estos momentos de Ecuador, donde también hemos visto que las autoridades han activado sus protocolos, desde Chile, desde Colombia. El Perú ha respondido bien. ¿Cómo diría usted? Bueno, acá lo que tenemos que tener, no solamente los peruanos, sino a nivel de todos los que estamos en el cinturón de fuego, que es donde tenemos el problema de los temblores, los tsunamis, es crear conciencia en la gente. Lo que ha pasado el día de hoy para nosotros, a pesar que algunos dirán, no, que alarmistas, ¿por qué los evacuaron? No, ha sido un impacto que nos va a servir como una práctica. Una reflexión de lo que podría pasar. Una práctica, porque lo que ya han hecho hoy día lo pueden replicar, porque ya saben cómo es la ruta, lo que tienen que hacer, los tiempos. La organización en familia. Entonces, es importantísimo, ¿no? Si tu hijo está a 10 cuadras de tu casa y le dices, tú ándate al primer refugio, yo te doy el encuentro, ¿no? Coordinar, o estás en el colegio. Esas cosas tenemos que nosotros enseñarle a la población a nivel de todo Sudamérica que nos ve, que eso es lo importante. Si no hay organización, por más que las autoridades te digan lo que tienes que hacer y no lo haces, no estás actuando con civismo ni responsabilidad ante tu familia, que tanto te necesita. Marisol, solamente una curiosidad, porque estos edificios son edificios particulares, aparte de lo que hay también del edificio naval. Entonces, todos están comunicados, me imagino, a través de WhatsApp, otro tipo de plataforma. Justamente nos estaba comentando Eli, la jefa de comunicaciones, que el día de hoy ella fue, porque estaba trabajando acá mientras que nosotros estábamos haciendo las operaciones, y entró, y el portero era el que organizaba a la gente para subir. Ya están concientizados los edificios. A pesar de que los edificios son privados, vamos a mostrar, Cristian, porque me he hecho un edificio cualquiera, claro. Entonces acá viven personas, pero si hay alrededor vecinos y dicen, este es un refugio, me quiero ir arriba, no lo más alto, porque si es que pasa, entra porque problema. Ya ellos saben, se han empadronado los edificios, se les ha pedido y los que han aceptado, ¿no? Porque me imagino que se ponen de acuerdo, son familias, ellos también evacuarían al mismo lugar, ¿no? Por supuesto. Y en el caso que alguno de los que esté empadronado no quiera abrir la puerta, yo creo que nosotros también tendríamos que actuar con un protocolo de cerraje, ¿no? Porque en un caso de emergencia, la vida es lo primero. Claro que sí. Qué interesante, realmente es otra realidad, Andy, de verdad. Yo no lo conocía al detalle y de verdad me asombro porque esto es trabajo en equipo, pues trabajo entre todos los vecinos porque se trata de salvar vidas con las autoridades, ¿no? Y que todos están empadronados y todos están bien comunicados. Hoy día leí en el Facebook, una chica dijo, fui a tal refugio y no abrieron la puerta, de repente no hubo, ¿no? En ese momento abrieron, y una vecina le pone, no te preocupes, vivo a la vuelta de tu casa, ven a mi casa, te subes conmigo. O sea, ese tipo de cosas. Es que todo el mundo se conoce acá. Por supuesto, esto es muy chiquito y es un lugar exclusivo, es muy lindo para vivirle, como le estaba mencionando. Aquí es muy tranquilo. Es muy caro. No tanto, ya cambió ya. Marisol, le agradezco, ha sido un verdadero placer. Le dejo, yo voy a seguir reportando aquí desde la punta, desde el Callao. Realmente ha sido una entrevista que nos ha enseñado muchas cosas, mira, Andy, de lo que significa el trabajo entre todos los vecinos. Se abren la puerta, van a lo más alto y eso también significa que hay solidaridad, ¿no? Hay solidaridad y hay compromiso también entre todos los peruanos. Andy, contigo. Gracias, Carmen Alvarado. Nos vemos en nuestra emisión central. Yo sigo recorriendo imágenes de lo que ha pasado en esta jornada en la costa peruana. Vamos a revivir lo que ha sucedido en esta jornada. Más de 700.000 viviendas y 2 millones de personas que estuvieron en riesgo muy alto por la alerta de tsunami. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, hay 14 distritos con riesgo alto ante este fenómeno. En caso de tsunami causado por sismo, el gobierno ya tiene datos de lo que se puede esperar en términos de consecuencia del fenómeno. Según el informe que se presentó, escenarios de riesgo por sismos y peligros asociados en el marco del Plan Multisectorial 2026-2028 que se actualizó en mayo del 2025, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, el CENEPRED, hay 14 distritos con riesgo bastante alto. Según datos de un escenario similar proyectado, serían 9 distritos en Lima los que serían afectados
más cerca de la costa y con una población de 1.817.000 personas y unas 504.044 viviendas en riesgo muy alto ante este tsunami. Considerando los otros distritos de las regiones como Piura y Tacna, son en total pues más de 2 millones de personas y unas 700.000 viviendas que estuvieron y han estado en riesgo bastante alto. El gobierno ya dio la alerta de tsunami para el Perú y lo hizo a través del INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. De hecho, textualmente el mensaje decía: alerta de tsunami en el litoral peruano, mantente alejado de la zona costera y sigue las recomendaciones de las autoridades. De Perú a América Latina, vamos directamente hasta la mitad del mundo, en Ecuador, donde la situación, la alerta se ha levantado, pero sigue el monitoreo y César está allí para brindarnos más detalles a esta hora. Compañero, contigo. Sí, ¿cómo estás, Andy? Bueno, a diferencia de lo que estaba comentando Carmen, en Perú acá la situación está mucho más calmada. Culminó aproximadamente a las 14 horas locales este tren de olas que se sabe que en las Galápagos alcanzaron hasta 1.3 metros. Sin embargo, no hay daños ni materiales ni tampoco a las personas. Se levantó la alerta de tsunami, como tú bien lo señalabas, y el panorama que podemos visualizar ahora mismo acá en las distintas playas ecuatorianas es de bastante calma. Vemos que son exactamente las 17 horas con 20 minutos y la gente está caminando. A ver, César, te perdí, compañero. He perdido el contacto contigo. Bien, ya vamos a recuperarlo. Mientras tanto nos quedamos con esta hermosa playa en Allangue. Recuerde, César nos decía, ya de poco comienza la gente a retornar sus actividades, a caminar en la orilla de la playa. Un ambiente muy calmo el que se vive allí en Ecuador después de esta alerta de tsunami en la costa pacífica y todo producto del terremoto ocurrido ayer en Rusia. Este terremoto de magnitud 8.8, cuya característica más preocupante era lo superficial del mismo, es decir, que el punto más profundo estuvo muy cerca del epicentro y por ende este representaba un gran peligro para el resto de países. ¿Por qué motivo? Porque cuando son así de superficiales, la probabilidad de daños son más altas. Lo que hoy está sucediendo allí en Ecuador ya es un panorama mucho más tranquilo a esta hora. Y si nos enfocamos un poco en el contexto geológico, pues la costa de Ecuador forma parte también del cinturón de fuego del Pacífico con la placa de Nazca, que está subsidiando allí la placa sudamericana, y esto genera, lógicamente, eventos sísmicos capaces de producir tsunamis. De hecho, desde el 2013, el Ecuador ha fortalecido su sistema de alerta temprana mediante el proyecto conjunto del IGEPN, el INOCAR, dotando al país de sensores sísmicos, sistemas de monitoreo en tiempo real, sirenas y capacitación especializada para análisis y respuesta ante tsunamis. Bien, esto en Ecuador. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a lo que fue el tsunami ayer en Rusia? Estas son las imágenes que generaron todo esto que hoy se está viviendo en el lado costero. Miren la fuerza que esto tuvo. Este terremoto en Rusia, también en Switzerland y se sintió en Francia. Mire usted el movimiento. Rusia, Suecia, Francia. No, increíble el sacudón de esto. Fue de 8.8, inclusive más alto, más fuerte. Increíble América Latina, más fuerte de lo que se vivió en el terremoto de Alaska en los Estados Unidos el 9 de julio de 1958 de magnitud 7.8, que en aquel entonces pues produjo unas olas de impresionante tamaño, olas de hasta 524 metros de altura. Estas imágenes que le mostramos son de cómo se vivieron esos segundos de terror en este terremoto, que por supuesto generaron pues impacto en zonas costeras de América Latina. Las olas previstas fueron pequeñas, generalmente inferiores a 1 metro. Sin embargo, las corrientes fuertes y repentinas representaron un riesgo potencial si las personas no obedecían las alertas. Países como Perú, Ecuador, Chile
monitorearon minuto a minuto la situación activando protocolos de emergencia y evacuaciones preventivas en áreas vulnerables. Ahora, usted al otro lado de esta pantalla me preguntará, ¿qué es lo que genera un tsunami? Pues los tsunamis se forman principalmente cuando ocurre un desplazamiento vertical del suelo marino y esto se debe inicialmente a un terremoto marino, particularmente en las zonas de subducción donde las placas tectónicas pues se encuentran, convergen. Ese movimiento desplaza grandes volúmenes de agua, creando olas que se expanden a gran velocidad y que generan esto que usted ve en pantalla. En casos extremos como megatsunamis, las olas son generadas por desprendimiento de rocas, avalanchas submarinas o colapsos volcánicos. Estas son muy localizadas y mucho más devastadoras, aunque generalmente no se asocian a terremotos en zonas sísmicas clásicas como las que estamos acostumbrados en Chile, por ejemplo. Fíjese la fuerza con la que esto creció y por supuesto llegó hasta el otro lado y allí es donde impactó en las costas de América Latina, especialmente en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, donde se aconsejó evacuar playas, puertos, áreas costeras. Afortunadamente no se reportaron daños en América Latina, aunque se ha mantenido una vigilancia intensa. El 29 de julio de 2025, ayer, este terremoto de 8.8 que sacudió la costa de Kamchatka en Rusia se convirtió en uno de los sismos más fuertes de toda la historia moderna.